en la Corte Federal de Chicago, sí, en Estados Unidos. Joaquín Guzmán y Ovidio Guzmán, los hijos del Chapo, estaban citados a una audiencia. No llegaron. No llegó papá, no llegó hijo. Y ahora van a ser juzgados por separado. Aún no logran un acuerdo con el que presuntamente obtendrían beneficios tras haber entregado a Estados Unidos a Ismael El Mayo Zambada. Es decir, todo eso está en veremos. Y en México, mientras tanto, sigue el debate sobre el tema del fentanilo. Pasamos de que en el sexenio pasado se decía que en México no se produce fentanilo, a que ahora pues ya el debate es si el fentanilo se produce en México en cocinas caseras o en plantas nucleares, ¿no? O sea, ya estamos ahora en la forma en que se produce fentanilo. A partir del reportaje en New York Times que salió en los primeros días del año, en donde pues el New York Times decía esta es una cocina casera y en esta cocina casera se produce fentanilo en Sinaloa. Y el gobierno de México ha dedicado buena parte de las mañaneras a decir es imposible en una cocina producir fentanilo. Pero el fondo es que se está produciendo fentanilo. A ver, incautaron en Sinaloa 1 tonelada de fentanilo y lo presumieron con bombo y platillo. La Marina la incautó hace apenas un par de meses. ¿Y qué tenemos hoy? Pues que la disputa ya no es sobre si se hace o no fentanilo, sino cómo se hace, si se hace en cocinas o si se requieren todo tipo de equipos. Para Estados Unidos es lo de menos. México produce fentanilo, punto. Lo haga en cocinas o lo haga en laboratorios clandestinos o lo haga en plantas. México produce fentanilo, no hay duda. Ayer Ken Salazar, dejando la embajada de Estados Unidos en México, su última declaración fue: se produce fentanilo en México. Y entonces la presidenta Sheinbaum y el gobierno han tratado de desacreditar el reportaje en New York Times, asegurando que no es posible hacer fentanilo de manera artesanal, que se necesitan condiciones de seguridad y salubridad extrema para cocinar el fentanilo. Han aparecido también testimonios en redes sociales diciendo no es cierto. Pues hasta se incautan laboratorios clandestinos donde se hace fentanilo pues de una manera muy doméstica, muy casera, muy casual. Ya le decía que ayer Ken Salazar, quien dejará la embajada de Estados Unidos en México, ya terminó su gestión, insistió en que sí hay fentanilo en México y que es un problema compartido con Estados Unidos. Y hoy a la presidenta Sheinbaum le preguntaron sobre estos dichos de Ken Salazar. ¿Y qué dijo? Pues que trabajó bien Ken Salazar, pero que en el último año hubo desencuentros por el tema de la reforma judicial, por la detención del Mayo Zambada. Dijo la presidenta Sheinbaum que Estados Unidos sigue debiendo una explicación sobre la detención del narcotraficante mexicano. Oye, yo sigo pensando que a lo mejor valdría la pena que Estados Unidos le diera al gobierno de México una explicación sobre el tema del Mayo, porque creo que está siendo muy cortés Estados Unidos en no darla. Porque ¿qué le va a decir? Oiga, pues fíjese que hicimos el operativo a escondidas de ustedes, pues porque creemos que ustedes están coludidos con el narco. Hay todas estas evidencias de que particularmente en Sinaloa, ustedes, Morena, el gobierno, están coludidos con los cárteles. Entonces, pues no les dijimos porque le iban a dar el pitazo al Mayo. Disculpen, ¿no? Porque esa es la razón, ¿no? Para que le damos vueltas al asunto. Tengo en la línea a Carlos Matienzo, especialista en temas de seguridad. Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Trae buenos números el gobierno de Claudia Sheinbaum al arranque, pero malos episodios porque pues son estos actos de altísimo impacto. En realidad trae malos números y que se reflejan en estas noticias que vemos. Mira, en enero porque el gobierno este dice año, que ha logrado bajarlos, ¿no? O sea, las mañaneras que dicen que van para abajo los asesinatos. Depende mucho ahí cómo hacen las comparativas, pero lo cierto es que en enero de este año, al inicio del año, estábamos más o menos por 80 homicidios en promedio al día. Ahorita ya estamos en 85. También si lo comparas contra octubre del año pasado, el aumento es del 5% aproximadamente. Entonces sí estamos en un repunte de la violencia. Lo que, como hemos venido platicando estos años, pues a partir de prácticamente 2021 había una caída sostenida de los homicidios a nivel nacional. Andábamos por los 100 homicidios y
recuerdas, en 2021, bajan hasta 80 a inicios de este año y ahorita ya vamos para arriba otra vez en 85 homicidios en promedio al día en el país. Hay algunos estados que claramente están jalando la tendencia a la alza, particularmente el caso de Sinaloa, ¿no? Es el más notorio, pero también está Tabasco y Guanajuato, que por ahí había mejorado un poco, trae un repunte de violencia también importante, lo mismo Guerrero y Colima y otros estados que siguen por los cielos, como Morelos, como el caso de Baja California, Chihuahua y Sonora. Uh-huh. ¿Están tratando de hacer actos mediáticos desde tu punto de vista para tapar la sensación? Mira, yo lo que creo que está sucediendo al inicio de este gobierno es que les dejaron una bomba de tiempo que estalló, ¿no? O sea, no necesariamente este repunte de la violencia responde a lo que ha hecho o dejado de hacer este gobierno, lleva realmente muy poco tiempo. El tema es que había estados que estaban extremadamente calientes o ya de plano en guerra, como el caso de Sinaloa, que empezó en agosto, digamos, esta guerrilla dentro del cártel de Sinaloa. Tabasco viene desde enero, Morelos desde el año pasado, Colima lleva algunos años, Guanajuato pues ni se diga, lleva ya varios años en una situación de violencia, pero entonces le entregaron el gobierno con conflictos en efervescencia. Sí creo que hay un notorio cambio en la disposición a combatir al crimen organizado. Hemos visto mucho más actuaciones de la Guardia Nacional y del Ejército. Por otro lado está la operación Enjambre que se realizó en el Estado de México. Ahora es muy pronto para saber si eso tendrá o no un efecto en disuadir la violencia. Al menos el mensaje creo que sí es distinto, particularmente después de lo que pasó en el Estado de México con la operación Enjambre. El mensaje ahí a las autoridades municipales creo que es importante, de decir, un poco se acabó la fiesta de andar haciendo pactos criminales, la total impunidad. No tanto así a nivel estatal, porque pues Rocha sigue campante en su estado, y por otro lado tenemos Guerrero, donde es cada vez más evidente el nivel de colusión del crimen organizado con las autoridades estatales. Hay una preocupación de Estados Unidos expresada públicamente por Donald Trump en el sentido de México se ha cruzado de brazos frente a los criminales. ¿Crees que con estos dos casos emblemáticos de Guerrero y Sinaloa, que cayeran los gobernadores, que ahí basta la decisión política de Claudia Sheinbaum, claro, consultada con Palenque, si no, no va a jalar, podría mandar una señal positiva en este sentido de cara a lo que es, pues ya asombroso, ¿no? Sí, a ver, yo creo que sería una señal positiva no solo a Estados Unidos, sino a los propios mexicanos, porque francamente, sobre todo el caso de Rocha ha sido pues realmente grave y indignante. ¿No? Escandaloso. Sí, y le levantaron la mano, recordemos, el día después de que se le acusa olvidemos por un momento del tema del Mayo, del asesinato de su principal opositor político. El día después le levantaron la mano el presidente y la presidenta electa en ese entonces, Claudia Sheinbaum. Ahora, es bien importante lo que mencionas de Estados Unidos. En una entrevista, Donald Trump dijo muy claramente, si México no empieza a actuar contra el crimen organizado, nosotros vamos a empezar a sacar a la luz los casos de colusión del régimen con el crimen organizado. Esto quiere decir que tienen información, o al menos él percibe que tienen información al respecto, y yo creo que esa va a ser una de las palancas que va a estar activando el gobierno de Donald Trump para tratar de presionar a actuar al gobierno mexicano. Por otro lado, veo muy difícil, Carlos, que vayan hasta esas instancias en el gobierno mexicano, porque desgraciadamente ese tipo de pactos y arreglos político-criminales están en la esencia del fortalecimiento político del régimen, sobre todo en esos estados del Pacífico y por otro lado también en estados como Tamaulipas, y muy difícilmente van a dejar actuar a las autoridades hasta allá. Ojalá así fuera, no lo veo por el momento, pero por lo menos que vayan por las redes criminales y por lo menos que se insiste en este mensaje de hasta aquí llegó ese tipo de arreglos, ¿no? Hay una decisión de parar este tipo de colusión. Me parece que es bien importante que insistan en este mensaje, que vayan por más alcaldes, que vayan por más redes financieras, y entonces este mensaje permee en los políticos, en las autoridades y por supuesto en el propio crimen organizado. Carlos Matienzo, te agradezco mucho estos minutos para W Radio, gusto saludarte. Gracias a ti, Carlos, un saludo. Hasta luego.